juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Santa Misa por la salud de Santiago Villazón y vamos a orar por el eterno descanso de Monseñor Tomás Marín, María del Socorro Gigliasa García, Linnea Niver y las ánimas benditas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, antes de continuar con estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciegos, sin comer ni beber. Había en Damasco un hombre que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le ponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a todos tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino, me envió para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. 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 El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, posee la vida, y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya estamos en día viernes de nuestra tercera semana del tiempo de Pascua. Para este día te voy a invitar a ti a abrir tu Biblia. Sí, precisamente abramos nuestras Sagradas Escrituras y aprovechemos nuestro tiempo para conectarnos con Dios. ¿En qué parte vamos a abrir la Biblia? Yo te invito a abrir tu Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos vamos a ubicar en el capítulo 9 y vamos a seguir los versículos del 1 al versículo 20. En este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles de la primera lectura, capítulo 9, versículo del 1 al 20, encontramos tres personajes que son muy interesantes. Encontramos a Saulo, encontramos a Ananías y encontramos a Jesús. Por supuesto, el protagonista de este texto no es Saulo, es Jesús, que es Dios. Vamos a empezar por el personaje de Saulo. Saulo era fariseo, hijo de fariseos. Situación:
perseguía a los cristianos para encarcelarlos. Él pide una orden para tener la plenitud de poder mandar presos a los cristianos. Saulo era un hombre conocedor de las leyes, sabía lo que era la ley judía, conocía las escrituras. Sin embargo, este hombre, trasladándose de Jerusalén hacia la ciudad de Damasco, ve una luz blanca. Y esta luz blanca, al verla, quedó ciego. Sin embargo, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa voz era Jesús, que le habló. El Señor se le apareció a Saulo. Él cayó rostro en tierra. Y después de allí, vamos a pasar al personaje de Ananías. Ananías era un discípulo de Jesús, cristiano obviamente, y el Señor le habló, le dijo que recibiera a ese ciego llamado Saulo en su casa y que le impusiera las manos. Ananías tuvo miedo, tuvo mucho miedo, porque él conocía que Saulo era el que perseguía a los cristianos para meterlo preso. Es más, tuvo tanto miedo a Ananías que le replicó a Jesús. Y le replicó a Jesús diciéndole: Señor, ese hombre es el que nos persigues. Y Jesús le dijo: no te preocupes por eso. Ananías pudo haber tenido 2 opciones o 3 opciones, o las que ustedes quieran colocarle, pero según la Biblia, Ananías pudo haberle hecho caso omiso a Jesús, porque él tenía la libertad plena de decirle a Jesús: no lo voy a hacer, no voy a recibir a este hombre en mi casa. ¿Será para que me meta preso a mí? ¿Será para que me meta presa a mi familia? ¿Será para que me lleve ante un tribunal? ¿Será para que me termine de desgraciar la vida? Sin embargo, hay algo muy interesante en Ananías, que él escuchó a Jesús y Jesús le dijo: no te preocupes. Y Ananías, ante las dudas o ante sus propias convicciones, ¿qué creen ustedes que hizo? ¿Siguió sus propias convicciones o le hizo caso a Jesús? Efectivamente, la Biblia nos dice hoy que Ananías le hizo caso a Jesús. Le impuso las manos por encima de su miedo, por encima de su terror, a Saulo. Y a Saulo, al imponerle las manos, volvió a recuperar la vista. Saulo recibió el bautismo, y ese Saulo es el último de los apóstoles, que tú y yo lo conocemos con el nombre de San Pablo. Por eso te invito a ti a que vuelvas a leer este texto, que no es una historia simplemente, es una realidad, y lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. San Pablo nos recuerda a aquel hombre que estaba perdido, aquel hombre que estaba en la incertidumbre, pero se dejó llevar de la mano de Jesús. Cayó rostro en tierra y se dejó tocar no solamente el corazón, sino las entrañas, su alma, y su vida no volvió a ser la misma. Se convirtió en un cristiano. Ananías, a pesar de que era cristiano, tuvo miedo. Incluso cuando escuchaba a Jesús, tuvo miedo, hasta el punto de responderle a Jesús. Sin embargo, él, ante el miedo, prefirió dejarse llevar por el Señor. Y esto es muy oportuno a nosotros reflexionar sobre este punto, ya que hoy en día podemos dejarnos llevar por el miedo y no hacerle caso a Jesús. Ante la pandemia del coronavirus que tenemos miedo, pudiéramos tener miedo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder para siempre? No podemos escondernos para siempre. Los sacerdotes, ¿qué creen ustedes? Nosotros vamos a dejar de confesar,
¿Ustedes creen que vamos a dejar de atender a los enfermos? No, nosotros hemos seguido confesando. Si nos llaman a ver un enfermo, vamos a atender a los enfermos. Si nos llaman para atender a alguna persona, vamos y le asistimos, porque nosotros confiamos en Jesús y nos cuidamos. Utilizamos el tapaboca, el hand sanitizer, nos cuidamos, pero transmitimos las palabras de aquel llamado Jesús y buscamos la manera de que nuestro miedo sea derrotado por la confianza en Jesús. También te invitaría a abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, yo te invitaría a abrir tus Sagradas Escrituras en el capítulo 6. El capítulo 6 de San Juan hemos venido hablando de la Eucaristía, del cuerpo de Cristo, del pan que se convierte en su cuerpo. El capítulo 6 vamos a ubicarnos en el versículo 52. Versículo 52 al 59 de las Sagradas Escrituras. Seas católico o no católico, yo te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 52-59. Aquí vamos a encontrar a Jesús que nos invita a comerle. ¿Y cómo le comemos a Jesús? En la Eucaristía, en su cuerpo. Cuando el sacerdote en la Santa Misa consagra el pan para que se convierta en el cuerpo de Cristo, no es porque nosotros lo inventamos, es porque está en la Biblia. Y si tú tienes una Biblia en tus manos, léelo con devoción, con fe, para que podamos comulgar el cuerpo de Cristo y Jesús, que es Dios. Y si yo me llamo cristiano y si tú te llamas cristiano y estás escuchando estas palabras que te dirijo, no dejes de recibir a Jesús en la Eucaristía, no dejes de comulgar. Busca la forma de recibir a Jesús, que es su cuerpo, su sangre y su divinidad. Y el mismo Jesús nos promete algo impresionante al comulgar, al consumir su cuerpo, que es la vida eterna. No porque te lo diga yo, sino porque te lo dice la Biblia. Y te repito la cita bíblica para que podamos leerlo varias veces y no perdernos la Sagrada Comunión. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. Tengo un regalo de Jesús para mi vida, el cuerpo de Cristo, su cuerpo que nos da la vida eterna. Por eso es importante que en estos tiempos de pandemia de coronavirus, cuando no podemos venir y recibir la comunión sacramentalmente, la recibamos espiritualmente. En el momento en que, como sacerdote, eleve el cuerpo de Cristo y lo consuma, yo te voy a invitar a hacer la oración para que tú desde tu casa, desde tu trabajo, o donde quiera que te encuentres, puedas también comulgar espiritualmente, porque Jesús no se da abasto y quiere estar dentro de tu alma. Pidámosle a la Santísima Siempre Virgen María que tengamos una verdadera devoción al Santísimo Sacramento del altar, que no es otra cosa sino el cuerpo de Jesús. Que María Santísima, que fue el primer sagrario donde Jesús estuvo, nos ayude a nosotros a ser verdaderos sagrarios, para que podamos siempre comulgar santamente el cuerpo de Cristo. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Para todos ustedes que no pueden recibir a Jesús sacramentalmente, les invito a recibir la comunión espiritual. Vamos a hacer esta oración todos juntos, o mejor dicho, yo la voy a hacer en voz alta y tú, de donde quiera que te encuentres, puedes repetirla después de mí. Señor, yo quisiera recibiros con aquella pureza y con aquella humildad con que os recibió la Santísima Virgen, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. Oremos.
Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Le cantamos juntos a la Virgen. Regina Celi.